Hoy nos espera una etapa larga, se prevé lluvia, por eso hemos salido a caminar de noche. En busca de... Hola amigos, ya veis el panorama. La longitud en kilómetros de la etapa de hoy, sumada a que las horas de luz de los días de diciembre son más cortas, nos obliga a madrugar. Lo malo de salir de noche es que no se ve un pimiento del entorno al que mira Vilanova de Arousa, como los arenales de Praia da Braña, en un primer momento, o los de Praia do Focinho do Porco después. El madrugón tampoco beneficia a la hora de encontrar lugares abiertos para desayunar, pero bueno, el alba que ya empieza a vislumbrarse seguro que anima a la apertura de contados establecimientos hosteleros. Mientras tanto, seguimos deambulando pegados a la carretera EP 9702, bordeando el litoral, al tiempo que salimos de Vilanova de Arousa y atravesamos los lugares de Asinas y Aduana do Corón. Después, una pista peatonal nos introduce la Ensenada do Rial, un espacio que alberga los restos de unas antiguas explotaciones de sal del siglo XVII. Con la marea baja puede observarse parte de la infraestructura de sus muros. La ensenada también supone un refugio ideal para la avifauna, ya que está apartada de la zona urbana y está protegida de las corrientes y los vientos. Por su parte, estamos en las inmediaciones de Vilaxoán, lugar en el que coinciden los caminos de la variante espiritual y el de Padre Sarmiento. Una escultura dedicada a una peregrina homenajea este hecho. Y por último, muy cerca de aquí, existe una fábrica abandonada en la que se creó la primera batea moderna. Continuando la marcha, bordeamos ahora la punta do Preguntoiro, para pasar por un parque con el mismo nombre y seguir el paseo marítimo hasta la playa que también recibe igual denominación, Praia do Preguntoiro. En el extremo septentrional de este arenal se ubican las instalaciones del puerto de Vilaxoán, un complejo dedicado, entre otras actividades económicas, a las conservas de pescado y marisco, el secado del bacalao y a la subasta de pescado en su lonja. Frente al puerto se exhibe una talla que homenajea a Pantera Rodríguez, boxeador nativo de Vilaxoán que fue campeón nacional de pesos pesados, título que defendió con éxito hasta en 8 ocasiones. Tras desayunar en un local situado justo al lado de este monumento, continuamos recorriendo el Paseo de Vilaxoán, donde los paneles informativos pertenecientes al proyecto de turismo mariñeiro siguen poniendo en valor los recursos culturales, históricos, patrimoniales y marisqueros de esta villa. Entre los alicientes naturales podemos observar al norte los islotes de Malveira Grande, Malveira Chica y la isla de Cortegada, esta última conteniendo un valioso bosque de laureles entre su espesura vegetal. El paseo progresa ahora por la pequeña Praia do Castelete, un espacio de unos 80 metros de longitud en el que está permitida la presencia de perros. Y poco después, Praia das Canelas, más pequeña que la de Castelete, y supone el final del recorrido por Vilaxoán. Los paneles nos indican que aquí hay románico en su iglesia de San Martín de Sobrán y varios pazos de interés. Lástima porque en este viaje no tenemos cabida para estas visitas. Lo que sí llegamos a ver, rodeando el complejo del puerto de Vilagarcía de Arousa, es la antigua mansión de los duques de Terranova, hoy abandonada tras varias disputas familiares a mediados del pasado siglo. Esta casona fue construida a finales del siglo XIX y parece ser que fue utilizada por los reyes Alfonso XII y XIII como residencia de verano en algún momento. Algo más adelante, siguiendo la rúa Valle Inclán, los duques de Terranova aprovecharon parte de sus propiedades para crear, en los años 30 del pasado siglo, el Parque Botánico Enrique Valdés Bermejo. Las señales del camino hacen bien en dirigirnos por este entorno natural con gran variedad de especies exóticas. De hecho, este parque de unos 12.000 metros cuadrados es el de mayor riqueza botánica del municipio. El complejo está dedicado a un farmacéutico y naturalista de Vilagarcía de Arousa
que estaba relacionado con el Real Jardín Botánico de Madrid. Antaño, todo este perímetro era un entrante del mar en tierra, pero las obras del puerto, iniciadas en 1915, transformaron el terreno y afearon las estampas que daban a la ría. Por su parte, el pequeño cerro al que ahora nos hace subir la señalética del camino sí que existía en la orografía y fue habitado hace milenios. Prueba de ello son los restos arqueológicos encontrados en su cima, el conocido Castro de Alobre. Los numerosos materiales exhumados y los tipos de estructuras evidencian épocas constructivas desde finales de la Edad del Hierro, en el siglo I a.C., hasta el cambio de era con la llegada de los romanos, con estancias comprendidas entre los siglos I, II y III después de Cristo. A continuación, realizamos la salida del Parque Botánico por su flanco nororiental para entrar en el casco urbano de Vilagarcía de Arousa, que nos recibe con un rico conjunto monumental que iniciamos por su convento de las Agustinas de Vistalegre. Escudos de armas arzobispales y otros familiares adornan las fachadas, entre los que se encuentran los Caamaño y Soutomayor, que fueron los que levantaron este complejo en el siglo XVII. Su iglesia está advocada a San Cristóbal, aunque se la conoce como Santa Rita debido a la gran devoción que profesa la comarca de Osalnés por Santa Rita de Casia, aquella a la que se pide para que elimine las preocupaciones. Este templo de corte neoclásico y que hoy nos recuerda que nos encontramos en vísperas navideñas, se comunicaba con el Pazo de Vistalegre por medio de un arco pasadizo que permitía a los señores del palacio acudir a misa sin necesidad de salir a la calle. El origen del pazo está ligado a la propia fundación de Vilagarcía de Arousa, a mediados del siglo XV, cuando el noble García de Caamaño construyó una torre en este lugar para dominar el pueblo marinero. Pasados 100 años, la estructura se destruyó en un incendio y en 1545 se levantó el actual pazo por iniciativa de Álvaro Gómez de Sotomayor y también gracias a la ayuda económica de su hermano Rodrigo de Mendoza, ambos nietos del fundador. El Pazo Convento de Vistalegre es el único que cuenta con la declaración de Monumento Histórico Artístico y se ubica a orillas del Rego do Con, lugar al que da el tramo amurallado del complejo a modo de fortaleza. Unas murallas que son aprovechadas como gradas por las gaviotas para disfrutar de las escenas que les regalan sus semejantes de la avifauna en este rincón fluvial, y que a nosotros nos sorprende por la variedad de especies y lo concurrido que se muestra. Dejamos atrás este conjunto histórico y seguimos avanzando por las calles de la urbe hacia el norte, correteando por el atrezo navideño que engalana la ciudad y ameniza en el paso. Transcurridos unos 600 metros, giramos a occidente por el Parque Miguel Hernández, un perímetro ajardinado levantado en honor a este poeta natural de Orihuela. La creación de este parque también tuvo como objetivo aprovechar muchos de los metros ganados al mar tras las obras que remodelaron toda esta franja del litoral desde finales del siglo XIX. Plazas, muelles, el crecimiento del puerto y muros de contención transformaron la fisonomía de esta franja del litoral de Vilagarcía de Arousa, que se conoce con el nombre de Amariña. Después de la infraestructura del puerto deportivo, accedemos a un extenso arenal de 1,5 kilómetros de longitud que traza una línea imaginaria para dividirse en dos playas, Praia da Concha y Praia de Compostela. Ambas superficies comparten sus recursos para satisfacer tanto el turismo como las actividades de marisqueo, estas últimas muy importantes en la economía de numerosas familias que tienen como pieza estrella el cultivo y recolección de la almeja de carril. La campaña de Navidad es una de las más fuertes del año, así que no nos resulta extraño ver faenando a mariscadoras y mariscadores en estos campos marítimos. Y las piezas recogidas tienen una pinta estupenda. ¡Qué buen arsenal,
cultivo de la almeja tiene todo un proceso detrás, desde meter las semillas en bolsas y vigilar su crecimiento, hasta sacar y limpiar aquellas que adquieren el tamaño adecuado para poder sembrarlas en la playa. Todas estas fases no están a salvo del hurto clandestino, lo que implica también otro trabajo más de vigilancia. La Praia da Concha pertenece a Vilagarcía de Arousa y la de Compostela a Santiago de Carril. Esta última que recorremos ahora por su paseo marítimo y que nos anuncia con un cartel 45 kilómetros hasta Santiago de Compostela. Antes de abandonar este escenario que da trabajo y riqueza, diremos que desde el año 2017 la asociación Amar Carril da a conocer el oficio de la mujer mariscadora, dándole valor y contribuyendo a garantizar el relevo en el ejercicio del marisqueo a pie. Las señales por Santiago de Carril siguen perfilando el dibujo del litoral unos cientos de metros más, flanqueando su puerto y el telón de fondo de la maravillosa isla de Cortegada. Después, toma la avenida Rosalía de Castro para presentarnos en la iglesia de Santiago, templo precedido por un cruceiro sin crucifijo, pero que conserva en el fuste las tallas de Adán y Eva ocultando sus vergüenzas. La serpiente aparece detrás amenazando a la mujer. El templo por su parte es del siglo XVII, renacentista, aunque sus orígenes fueron góticos. Su única nave posee bóveda de cañón, aunque se cubre con techo de madera de casetones con cruces potenzadas, vieiras y estrellas hasta el ábside. En el altar mayor destaca por un lado el retablo barroco traído de la iglesia de Santo Domingo de Bonaval, de Santiago de Compostela, y por otro lado la mesa que en su origen estuvo en la Catedral de Santiago de Compostela, albergando los supuestos restos del apóstol. Las reliquias que hoy vemos son las de San Fidel, santo por el que celebran una fiesta muy popular en el mes de agosto. A la salida de la iglesia, la variante espiritual nos dirige en ascenso por la Rúa Santiago, remontando un cerro en el que se alza el cruceiro de San Roque. Este goza de una porción de buenas vistas a la isla de Cortegada, a su playa de Sartaxens y al cruceiro que se ubica en el saliente Punta Corbeiro. Por contra, la imagen de la Piedad del reverso del crucifijo mira hacia el alto de este monte, donde se emplaza la ermita de San Roque de Carril, un pequeño y sencillo edificio de origen románico de sillería de granito. A escasa distancia, progresando primero por la Rúa Santiago para después hacerlo por la Rúa Ría de Ares, advertimos un nuevo cruceiro acompañado por otra capilla, la de Nuestra Señora os Anxos. El templo es contemporáneo y destaca por su entrada porticada con arco apuntado. A continuación, una calle vecinal nos saca del lugar de Os Ángeles para tomar el carril dos Anxos, que pasa por debajo de la carretera VG 4.7. Acto seguido nos incorporamos a la vía PO 192, arteria principal que atraviesa el lugar de Vilar. Salvaremos el tráfico de vehículos gracias a una pista peatonal paralela por la que podemos observar el conjunto de casas y parcelas que miran ya hacia la desembocadura del río Ulla. Transcurrido 1 kilómetro aproximadamente, tomamos la Rúa Campanario para dirigirnos a un lugar con el mismo nombre. La poca altura que todavía mantenemos nos permite mirar sobre los tejados hacia el viaducto ferroviario del río Ulla. Es posible que Campanario tome el nombre de esta espadaña, barroca, de granito, exenta de una antigua casa rectoral. Su aspecto actual es de mediados del siglo XVIII, aunque su origen puede ser más antiguo, de la Edad Media, y quizá fue empleada para alertar la llegada de normandos a las costas de la ría. Descendiendo un poco más, vemos el cruceiro de Bamio, que exhibe una bonita piedad en su crucifijo. Y alargando la vista hacia la orilla de la ría, se alza la iglesia barroca de San Ginés de Bamio. Este templo de mediados del siglo XVIII carece de torre campanario.
¿Hará uso de las campanas de la espadaña exenta? Reanudamos la marcha siguiendo la Rúa Campanario, dejando atrás el núcleo de casas homónimo y rebasando otros como a Cruciña o a Amproa. Un arroyo toma el nombre del último de ellos. Esta pequeña pista de asfalto nos lleva a salvar la carretera PO 548 por un viaducto para introducirnos luego por los lugares de Adona, Alomba y Ocasal. Puede que este intervalo de camino sea el más incómodo de la etapa, sobre todo por el tramo de Ocasal, donde hay un polígono industrial que nos quitamos con rapidez acelerando el paso. Por fortuna, los alicientes del camino vuelven a dibujarnos una sonrisa con facilidad, justo en el momento en el que pasamos del concello de Vilagarcía de Arousa al de Catoira. La carretera PO 192 nos acerca ahora a un pequeño paréntesis natural conformado por el paso del rego do Souto da Vila. El rincón es hermoso, y esto va en consonancia con el interés del Ayuntamiento de Catoira en rehabilitar todo lo que tenga relación con el río Ulla y sus afluentes. En este sentido, se diseñaron una serie de sendas que permiten al visitante descubrir la biodiversidad y belleza del valioso patrimonio natural, conocer los pueblos, el medio rural y los monumentos. Desde ese mismo punto parte la senda Camino Natural Camiño Real, un trazado al que llegaremos una vez crucemos la vía PO 548. Los paneles informativos ya nos alertan de que vamos por el sendero correcto, y más tarde lo harán las señales propias del sendero. El recorrido irá transitando por una serie de parcelas residenciales pertenecientes al lugar de Cores, al tiempo que nos irá regalando algunos balcones naturales que dan al Ulla. Lástima que algunas infraestructuras del cableado se interpongan en estas estampas que nos ofrecen vistas a los cruceiros del Calvario, situados en el saliente de Punta das Tres Cruces. Por suerte, avanzando unos metros más, podremos capturar una toma mejor. Deciros que el fuste del de mayores dimensiones contiene una talla que representa al apóstol. Los cruceros laterales, en cambio, representan a sus discípulos, Anastasio y Teodosio, que fueron los que trasladaron su cuerpo. A continuación, el camino vuelve a encontrarse con la vía PO 548, que tendremos que cruzar con precaución para seguir avanzando al frente. Luego, vemos pasar las últimas casas de Cores y el complejo del Parque Empresarial de Ávalo, para introducirnos en un pequeño tramo algo más forestal por el Monte dos Muiños de Vento. Por aquí corre el rego de Freixeiro, otro afluente del Ulla, que llegamos a ver escapando entre las creaciones de la mano del ser humano. También en este punto, el camino natural Camiño Real enlaza con otro llamado Senda de la Ermita de San Cibrán, pero este último se dirige al este y no al norte, que es donde se encuentra nuestro destino. Y para que no se nos olvide, ya nos alerta esta jauría de perros para indicarnos por dónde tenemos que seguir. El estrés perruno se apacigua por momentos con una nueva estampa al Ulla, que en esta ocasión exhibe un cruceiro sobre la Illota Telleira. Pero la PO 548 regresa a nuestras vidas durante unos 700 metros, aunque podremos evitarla tomando el arcén natural paralelo. La vía pasará por debajo de la enorme infraestructura del viaducto ferroviario del río Ulla para alcanzar después la localidad de Catoira. La historia de este lugar está estrechamente ligada a las incursiones vikingas de la época medieval. Por eso no es de extrañar que el sitio que encontramos para almorzar reciba un nombre relacionado con esta temática. Lomo, queso y bacon. Trifásico. Una vez que hemos recuperado energías, buscamos la cercana aldea de Outeriño para dirigirnos al curso del río de Catoira. El cauce lo hallaremos en cuanto pasemos por una estación depuradora de aguas residuales,
momento en el que iniciamos la atractiva ruta por el espacio natural de este gran afluente del Ulla. Pasos peatonales de madera con balaustradas, otros de piedra y pistas de tierra acompañan al río hacia su desembocadura. Estas aguas, junto con las de la ribera del Ulla, gozan de la condición de lugar de importancia comunitaria bajo la denominación de Sistema Fluvial Ulladeza, y debido al alto interés de la biodiversidad que conserva, forma parte de la Red Natura 2000. El entorno sirve de refugio para aves migratorias. Es hogar para mamíferos ribereños como las nutrias y presenta una flora característica de humedales donde ganan presencia los juncos y carrizos. Además, nos ofrece paisajes serenos y una riqueza cultural al integrar elementos etnográficos como el muiño do cura, testimonio de las antiguas formas del aprovechamiento del agua para moler el grano. El camino circula ahora por la orilla de la playa fluvial de Molle, donde se advierte un espacio acondicionado para el ocio con zonas de césped y acceso directo al agua. Aunque no es el día ideal para darse un baño, sí que es un rincón tranquilo en el que disfrutar del paisaje, divisando hitos como el viaducto del ferrocarril o las emblemáticas Torres de Oeste. El sosegado paso del Ulla nos regala un reflejo de este escenario, que difumina sus formas ruinosas para transportarnos a aquellos tiempos en los que las torres formaban parte del sistema defensivo promovido por los reyes de Asturias y León para proteger Santiago de Compostela de las incursiones vikingas. Adosada a una de ellas se encuentra la ermita románica de Santiago, construida en el año 1122. Entre los siglos XII y XVI, este templo motivó a muchos fieles a prolongar su peregrinación hacia este lugar una vez que habían venerado la tumba del apóstol en Santiago de Compostela tras realizar el camino francés. Las torres que hoy quedan en pie son fruto de la construcción fortificada prerrománica que el rey Alfonso III el Magno mandó a levantar en el siglo IX sobre un viejo asentamiento romano. El castillo constó de más torres y también que existió una ciudadela, pero hoy solo quedan restos de algunos cimientos y murallas. Esta localización perdió su interés estratégico en el siglo XV, en época de los Reyes Católicos, lo que supuso el comienzo de su decadencia. Por su parte, existe una fiesta de interés turístico internacional conocido como la Romería Vikinga de Catoira, donde se recrean las incursiones de estos asaltantes y la defensa del territorio por parte de guerreros y campesinos. Nuestro viaje continúa al norte por el paseo peatonal Torres de Oeste, en el que una sucesión de pistas de pizarra, adoquines y numerosos tramos de madera nos dirigen por el precioso paraje de las Marismas de Catoira. La fauna de este entorno natural es de gran diversidad, albergando la mayoría de vertebrados e invertebrados presentes en Galicia. Por su parte, la exuberante flora tampoco defrauda, donde las cañuelas, juncos, carrizos y mimbreras se ven superados en altura por los robles, sauces, alisos, pinos y eucaliptos. El único pero de este paseo viene a cargo de la humedad y la lluvia, que hacen resbaladizo el firme de madera. Al menos en el momento de nuestro paso, ya que no hace mucho se aprobó la instalación de mallas metálicas para garantizar la seguridad peatonal y la vida útil de estas pasarelas. A continuación, el recorrido nos regala un cruceiro más accesible,
dentro de los que conforman el Vía Crucis marítimo del río Ulla. Es el cruceiro de Oteixar, cuyo pedestal se coloca sobre un promontorio de roca natural que asemeja a la proa de un barco. Nos llama la atención el reverso de su crucifijo, que cambia un poco la temática de la Virgen, colocando una talla de una posible Santa Catalina. En este punto del Ulla, el cauce se divide en dos para rodear un pequeño islote de tierra llamado Illa de Bexo. Su orilla será la que veamos ahora enfrentada a la nuestra, mientras contemplamos el siguiente hito etnográfico de la ruta, las telleiras de Valga. Estas construcciones eran hornos que servían para la creación de tejas y también de ladrillos, y en su día formaron parte del tejido comercial del concello hasta mediados del siglo XX. Las telleiras de Roeiro y de Padín son las que aquí encontraremos, siendo la última de ellas en planta cuadrangular, a diferencia de la primera que era circular. A continuación, la variante espiritual nos introduce unos metros hacia el interior para encarar las faldas septentrionales del Monte Cabreiro. Perderemos de vista el río, pero el entorno por el que ahora nos movemos no es nada despreciable. El forraje de lechos desde el que se alzan pinos, eucaliptos y robles arropa nuestros pasos entre pasillos salpicados por la hojarasca caduca. Transcurridos unos 800 metros desde las telleiras, la espesura cede un espacio a unas pequeñas parcelas de viñedos para luego ser atravesada por una línea de ferrocarril de media distancia. Un poco más tarde, nos introducimos en las calles del lugar de Vilar, donde advertimos un cruceiro junto a su capilla de San Payo. No nos detendremos en estos hitos, ya que la noche se nos echa encima y todavía nos quedan unos 8 kilómetros por delante. La mitad de esta distancia la afrontaremos por aquí, acompañando a la vía ferroviaria que une las ciudades de Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela y La Coruña. Estas infraestructuras van paralelas al Ulla, perfilando su dibujo al tiempo que van bordeando la campiña de una serie de aldeas y las instalaciones de un parque empresarial. Al llegar al lugar de Aireche, abandonamos el ferrocarril para continuar por sus calles. Aquí nos sorprende la iglesia románica de Santa Cristina de Campaña. El templo se construyó a inicios del siglo XII y dispone de una sola nave con ábside rectangular en el que se abre una saetera. Este último elemento se corona en arco de herradura y está marcado por un arco de medio punto apoyado en columnas con capiteles de motivos vegetales. Por su parte, en el muro norte apreciamos algunos canecillos intercalados por contrafuertes. Para finalizar, destacamos también la fachada principal que conserva la portada original de arco semicircular. En el tímpano se emplaza una cruz potenzada, un símbolo que para algunos era empleado por los cruzados que luchaban en Tierra Santa. Tras salir de Aireche, cruzamos el río Valga para luego deambular por los lugares de Adevesa, Porto de Abaixo y Porto de Arriba. Por aquí pasaremos del concello de Valga al de Pontecesures, afrontando un pequeño repecho que nos hace ganar altura por momentos. No obstante, tendremos que descender repentinamente, ya que el paso del río Ulla gana de nuevo protagonismo y debemos alcanzar su orilla. Y lo hacemos por el puerto de Pontecesures, donde hay una serie de infraestructuras industriales que iremos perdiendo de vista a medida que avanzamos hacia el hito que da nombre al lugar. De orígenes romanos del siglo I, este puente fue el primero que se construyó sobre el río Ulla para suplir las necesidades comerciales del importante puerto que aquí se estableció. Además, estaba situado estratégicamente en un verdadero cruce de caminos, donde la ruta hacia la tumba del apóstol cobró gran relevancia. En el siglo XII sufrió remodelaciones a manos del maestro Mateo,
aunque su aspecto actual se debe a las obras que se realizaron en el año 1911. Cruzar este puente significa salir de la provincia de Pontevedra y entrar en la de La Coruña, por el lugar de Aponte, 36 kilómetros. concello de Padrón. Mira, en vez de hacerla de 36, la hacemos de 35. La caída de la noche entraba en nuestras posibilidades. Increíble. Una etapa de esta magnitud en kilómetros y con pocas horas de luz a inicios de diciembre tenía todas las papeletas de acabar así. Si hay una próxima vez, lo mejor será dividir esta etapa en dos. Con todo, alcanzamos el río Sar, afluente del Ulla, y lo remontamos unos cientos de metros hasta llegar al destino de hoy, Padrón. Tras 37 kilómetros de recorrido, todavía nos sobran fuerzas para visitar algunas localizaciones de este emblemático lugar. En un principio nos acercamos a la Fuente del Carmen, una obra creada en 1577, aunque fue reconstruida en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos IV. En el cuerpo inferior hay una placa que anuncia la concesión de 40 días de indulgencia a quien rece una salve frente a la Virgen de los Dolores. Por su parte, en el cuerpo central de la fuente hay un relieve que escenifica la traslación del apóstol Santiago por sus discípulos. Finalmente, la obra se corona con una imagen en la que el apóstol Santiago bautiza a la reina Lupa. Detrás de la fuente, sobre un cerro de roca, se ubica el convento del Carmen. Para llegar hasta su fachada principal, hacemos frente a un tramo escalonado. Este complejo es de estilo neoclásico y fue construido en el siglo XVIII. Actualmente está habitado por la Orden de los Padres Dominicos, aunque antes de la desamortización de Mendizábal lo ocuparon los carmelitas descalzos. En sus orígenes, el edificio estuvo dedicado a San José, como bien atestigua la imagen que ocupa el motivo central del retablo del altar mayor. Y del convento del Carmen pasamos a la iglesia de Santiago. Aunque su aspecto actual es de estilo neoclásico, sus orígenes son del siglo X. Se amplió en el siglo XII y se reformó entre los siglos XVI, XVII y finalmente en el XIX. El altar mayor lo preside una solemne imagen de Santiago Peregrino sosteniendo una cartela que reza: "Aquí estuvo el cuerpo del beato Jacobo". Lo que sí permanece en la parte inferior de esta estructura es el pedrón, un pedestal romano de granito con inscripciones dedicadas a Neptuno. Según cuenta la leyenda, aquí se amarró el barco que vino de Palestina cargando con los restos del apóstol Santiago. Con suerte podremos visitar su tumba en la etapa siguiente, cuando alcancemos la Catedral de Santiago de Compostela. Hasta la próxima.